Lo vamos a presentar a Ciro Gabriela Bruch. Ciro estudió Ciencias Económicas, se graduó de licenciado en Administración en la Universidad de Belgrano. Paralelamente se fue formando en Capital Social y Desarrollo Humano Integral. Toda su vida ha estado comprometido con el estudio de la conciencia y la búsqueda espiritual, habiendo recorrido varios caminos. Tiene la gracia de conocer personalmente diferentes culturas y haber compartido con grandes líderes globales en relación a la paz que lo ayudan a desenvolverse de la mejor manera. Practica deportes de riesgo y disfruta cada momento en plenitud. Es consultor en nuevos paradigmas, coordinador en Humanities Team en Argentina, cofundador del Grupo Sin Barreras, consejero global de URI, embajador de paz, miembro activo del Consejo de Paz de la República Argentina. Es un gran inspirador para todos nosotros, así que le vamos a dar un fuertísimo aplauso a Ciro Gabriela Bruch. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar con todos ustedes. Es increíble cómo se sincronizaron las ponencias, ya que la mía es bastante parecida a la de Khalil. Pero no tanto desde la filosofía que la inspira, sino desde la práctica. ¿Tenemos, Maga, la presentación? Así que, bueno, fantástico cómo se van a ir conjugando. Bueno, entonces... No. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno. Vemos que de alguna manera todo es política si somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque por supuesto lo que nos identifica son nuestras acciones, lo que todos ven son nuestras acciones, y de alguna manera todo es política. Por eso lo ideal sería ver en nosotros mismos qué es lo mejor que tenemos para actuar desde nuestra mejor versión. Muchas veces nos comportamos en la vida sin saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. En realidad no hay nada que esté bien o nada que esté mal, pero nosotros mismos podemos ser conscientes de nosotros mismos y saber para nosotros qué está bien y qué está mal. Por eso aquí está la misma imagen del iceberg, y ver en lo profundo de nosotros qué es lo que podemos buscar para que emerja lo más lindo. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Vemos que hay un sistema francamente en decadencia, con el cual muchas veces nos identificamos y muchas veces no nos identificamos, y al mismo tiempo hay otra cosa que también está naciendo, que no sabemos bien qué es, pero que dentro nuestro pulsa y nos dice: allí me gustaría estar. Y creo que lo ideal no es luchar contra aquello que está muriendo, sino abrazarlo y permitirle que tenga una muerte digna, y al mismo tiempo nutrir para que aquello nuevo que emerge, que se va a ir formando con la energía de todos, crezca con fuerza. Para todo esto voy a hablarles de lo que más conozco, más o menos en realidad, pero al menos sobre lo que más he investigado. Y esta frase de Benjamin Franklin, que dice: poner el ejemplo no es la única manera de influenciar en los demás, sino que es la única manera que existe. Entonces voy a hablaros de mi ejemplo, desde mi propia vida. Ustedes me ven en silla de ruedas y algunos se preguntarán el por qué. Yo tenía una vida normal hasta los 14 años.
iba al colegio, no sé, tenía hobbies. Mi hobby favorito era la pesca deportiva. Y había hecho muchas cosas. Fui scout, hasta que un día, debido a un accidente automovilístico yendo a pescar, mi vida se interrumpió abruptamente y pasé a creer que, bueno, en un momento ahí casi me muero, o sea que no pasé a creer nada. Primero creí que la vida no servía más. Primero no servía más. Después creí que la vida no servía más. Y de a poco, después de un proceso de años difíciles, de años de estar metido para adentro, esa creencia se fue transformando. Fue necesario formarse, capacitarse, por supuesto el acompañamiento de la familia y de algunos amigos fue importantísimo para darme cuenta que en realidad era una parte de la vida que había mucho por seguir haciendo y, como dice esta imagen, lo que la oruga creía que era el final, para la mariposa recién era el principio. Fue necesario reinventarse, crearse nuevamente en una nueva, mejor versión de mí mismo. En la creencia que era una oruga arrastrándose por el piso y tratando de hacer lo mejor posible, era una versión que de repente se murió. Fue necesario aceptar la realidad, perdonar aquello que estaba sucediendo, rodearme de buenas compañías, tener valentía y coraje, creatividad, innovación, perseverancia y fe. Oportunidad de empezar a ver cada detalle como un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecimiento. Por eso el continuar los estudios, el acercamiento a la espiritualidad, el acompañamiento de la familia, el generar capital social, todo esto fue haciendo que fuera posible liderarme a mí mismo. Si realmente lo que buscaba era poder dar inspiración hacia afuera y de alguna manera este empoderamiento que fui teniendo en esta nueva etapa de mi vida me fue abriendo al mundo y dándome la posibilidad de expandirme y ver que realmente tenía mucho por seguir dando. Para esto tenía que conocerme y crearme a mí mismo. Así me di cuenta que esta nueva vida tenía que ver con este proceso de la mariposa. Pasar por la oruga, pasar por la crisálida para llegar a la mariposa. Porque todo lo que nos ocurre es para nuestra evolución. Atraemos las experiencias necesarias para que el alma crezca y para influenciar positivamente en los otros, primero debemos ser coherentes con nosotros mismos. Por lo tanto, todas las experiencias que atraemos, este accidente no fue casual, sino que mi alma en un nivel profundo, quizás desconocido, porque en un primer momento se juzgó como algo terrible, en realidad era lo que necesitaba experimentar a fin de evolucionar y crecer hacia una nueva etapa evolutiva. Las limitaciones pueden ser físicas, pero los verdaderos límites están en nuestra mente. Mi primer creencia era de que la realidad tenía determinada forma, determinada manera y ciertos límites. Era una pequeña realidad. Al ir investigando un poco más, esa realidad se fue ampliando. Y al ir investigando aún más, esa realidad fue creciendo. Y ya me dieron ganas de querer cambiar el mundo. Ya era
cada vez mayor esta sensación de expansión y de plenitud, que lamentablemente después se fue perdiendo. Probablemente para volver a encauzarme en una nueva realidad en donde crear una nueva, mejor versión de mí mismo. Quién sabe, ojalá así sea. Siga. En esta experiencia debí ir hacia lo más profundo, ir hacia las profundidades, hacia la parte que no se ve del iceberg, para después volar. Aquí se me ve haciendo buceo y volando, pero es la metáfora de ir hacia adentro, ir hacia lo profundo, para después poder emerger hacia la superficie. Me recordó, con esto de que todo es política, a una de mis actividades antes del accidente, que fue ser scout. Fui guía de patrulla y algunas de las cosas que allí nos enseñaban eran, por ejemplo, que a estar siempre listos para servir, a realizar una buena acción cada día, a ser respetuosos, atentos y gentiles, y al estar de campamento, cuando nos vamos de un lugar, dejarlo mejor de como lo encontramos. Y esto en realidad, que en su momento yo tenía, no sé, 12 años, sí, era lindo, pero cuando uno realmente lo piensa, ¿cuál es el fin de la política? Estar siempre listos para servir, realizar una buena acción cada día, ser respetuosos, atentos y gentiles, y cuando nos vayamos de la tierra, haberla dejado mejor que como la encontramos. Así que estas enseñanzas de los scouts siguen, y es en lo cual se debieran basar todos los políticos y todas las personas. Todas las acciones están generadas por dos pensamientos promotores: el amor o el temor. Absolutamente todo lo que hacemos tiene como pensamientos promotores solo estos dos. Tenemos pensamientos egoístas y tenemos pensamientos altruistas, y estos tienen que ver con cómo estemos generando aquel pensamiento. Entonces la intención está, por supuesto, guiarnos por el amor, y para eso tenemos que investigar en nosotros mismos. No importa. No importa, pásalo. En todo este camino que yo fui transitando desde diferentes organizaciones, en este proceso que les decía que me fui abriendo a querer hacer cada vez más cosas. Cuando fue el accidente, yo estaba cursando segundo año del secundario, y después me llevó a viajar por el mundo, terminar mis estudios universitarios, haber estado casado, haber estado separado, por eso el tema de los deportes de riesgo. El rodearme de buenas compañías también tiene que ver con haber estado, en este caso, estas fotos son con los máximos referentes de la espiritualidad y la conciencia que hay. Un modelo en el cual nos podemos basar para cómo hacer para pasar de oruga a mariposa, es este modelo que vemos acá, al cual también se refirió Khalil. Por lo general estábamos entrenados a ir hacia el mundo, a hacer lo más posible y esforzarnos cada vez más para controlar que todo estuviese a nuestro alcance. Controlar que las cosas salieran de la manera que tienen que ser, de la manera que nosotros queremos. Y es posible controlar todo, es posible aprender todo, es posible seguir
todo y que las cosas estén tal como queremos, creo que no es posible controlar prácticamente nada. Por lo tanto, ese modelo de ir hacia afuera para tratar de extraer lo más posible de las situaciones no es sustentable. Acá lo que propongo es otro modelo, en el cual no es ir hacia el mundo, sino enfocarnos en lo que creemos que es más valioso, enfocarnos, no sé, en Dios, o crear la visión más grandiosa que nos propongamos, que esa visión vaya hacia el mundo y el mundo va a ir hacia nosotros. En vez de ir nosotros hacia el mundo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esa visión y el mundo va a venir hacia nosotros. Es un proceso diferente, no hay que forzarse tanto, hay que estar conectados. Superar los miedos que nos alejan en nuestra propia mente de tener esas creencias limitantes que están solamente en nuestra mente y que no nos permiten avanzar, para darnos cuenta que en realidad tenemos un poder infinito y trascenderlo. Para eso es esencial rodearnos de buenas compañías. Las buenas compañías son aquellas personas con las cuales nos rodeamos, aquellos lugares que frecuentamos y todo aquello que permitimos que ingrese por nuestros sentidos, todo aquello de lo cual nos nutrimos, aquellos programas de televisión que vemos, qué libro leemos, qué comemos, qué escuchamos. Todo esto tiene que ver con las compañías que nutren nuestra mente. Tener visión de futuro para permitir que el futuro venga hacia nosotros, la equiparación de oportunidades, pensar en las necesidades y posibilidades de todos, entrenar nuestra mente, tener actitud positiva, determinación, confiar en grande y confiar en que lo que va a venir, si está alineado y somos coherentes con lo que pensamos y deseamos, eso va a venir. Para esto, recordemos esta frase de Martin Luther King: Da tú el primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo. Solo da el primer paso y el resto irá apareciendo a medida que caminas. Quizás no sepamos de qué manera va a ir sucediendo todo esto. Quizás no sepamos qué es lo que vamos a crear, pero damos el primer paso y las cosas se van a ir dando. Por encima de las nubes más oscuras siempre brilla el sol, todo es cuestión de volar alto.